Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 951 dice: la comunión de los carismas. Primero hemos hablado de la comunión en la fe, segundo de la comunión de los sacramentos, tercero de la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Se está aquí haciendo referencia, en este punto 951, a un texto de San Pablo a los Corintios, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que voy a leer en su integridad, porque es un texto básico, ¿no?, para hablar de la comunión de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas esas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Bien, es un texto maravilloso en el que se remarca pues que los dones son dados para provecho común. Los dones, los carismas son dados para provecho común. Hay diversidad de ministerios, dice. Pues sí, y igual que existe el ministerio jerárquico de la Iglesia, también hay unos dones, unos ministerios carismáticos que pueden ser dados también por el Señor, no al margen del ministerio jerárquico, porque el ministerio jerárquico los discierne, etcétera, pero son también dones del Espíritu Santo a su Iglesia. Bueno, pues a mí esto me recuerda a la parábola de los talentos, a la parábola de los talentos, que tenemos que aplicarla a estos dones, a estos carismas que Dios da a su Iglesia. Los talentos no son solo, no tenemos que aplicarlo únicamente pues al dinero. Sabemos que la palabra talento, pues el talento era una moneda de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús. La parábola de los talentos puede ser entendida o aplicada pues a compartir el dinero recibido, puede ser aplicada a compartir las cualidades personales recibidas, puede ser entendida también como a compartir los carismas recibidos, no solo como las cualidades personales, sino también hasta como los carismas de Dios. Existía un pecado que denuncia la parábola de los talentos, el pecado de que uno se apropie indebidamente de los dones que Dios le ha dado, como si fuesen solo para él, y entierre esos talentos. El pecado de enterrar los talentos es propio de aquel que se cree dueño de ellos, como si fuesen solo para ti. Y uno los entierra pues quizás por cobardía, por no correr el riesgo de a ver cómo los pongo, al servicio de los demás. Por pereza, porque claro, siempre es más cómodo, pues ya sabemos, es más cómodo encerrarse en casa. Sea por miedo, sea por pereza, parece que la excusa que en la parábola del Evangelio pone aquel que enterró los talentos es el miedo. Tuve miedo y enterré, dice, tuve miedo, ¿sí? Uno puede tener miedo a arriesgar, puede tener miedo a hacer el esfuerzo de donación, de entrega, pero sin embargo hay que decir una y otra vez que el Señor está junto a nosotros cuando desarrollamos los talentos. No es que Él te dé un talento y luego Él desaparezca y te diga, a ver qué haces con él. No.
Él tiene la asistencia del Espíritu Santo para que lo ejerzamos pues con corrección. Por lo tanto, nadie es dueño de los talentos que ha recibido y tiene la obligación moral de ponerlos al servicio de los demás para provecho común, dice aquí, para provecho común. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Si el Señor te ha dado unos dones, pues entiéndelo como que has sido favorecido en favor de los demás. Y valga la redundancia. Los dones son para donarlos. Los favores recibidos de Dios son para favorecer. La gratuidad de Dios es pues para ser un don gratuito para los demás. Como lo he recibido, así lo transmito. San Francisco de Asís, allí en San Damián, todos recordamos, ¿no?, aquel pasaje de la vida de San Francisco en el que él recibe como una voz del Señor. Una voz del Señor que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Él se puso manos a la obra, ¿no?, a edificar los muros de aquella iglesia de San Damián, donde después sería su compañera Clara de Asís. Pero en realidad el Señor le estaba pidiendo algo más que la edificación de los muros de una capilla. Estaba pidiendo que pusiese todo el carisma que Dios le había dado a él, ¿no?, pues que lo pusiese al servicio de la iglesia. Cuando él le dice: reconstruye mi iglesia, le está diciendo: eso que yo he hecho en ti, pues tú ponlo al servicio de los demás. Acordaros de que Francisco de Asís fue el primer estigmatizado, el primero que llevó los estigmas de la pasión de Cristo en su carne, según sabemos. Bueno, pues un don tan grande como ese que Dios le dio, de ser pues un estigmatizado, no por amor a la pasión de Cristo, un don tan grande, le dice: reconstruye mi iglesia, levanta su espíritu, enamora de la pasión de Cristo, ¿no?, a todos aquellos con los que te encuentres en tu camino. Y ahí tenemos pues a un enamorado que enamora. Eso es así, la fe se contagia la fe se transmite por contagio. Los enamorados se enamoran, los que están enamorados de una cosa pues verdaderamente no se la guardan para ellos mismos, sino que tienen una tendencia a la difusión tremenda, ¿no? Dios les hace verdaderamente pues como esto es como los virus, ¿no?, que se contagian, tienen una facilidad tremenda de difusión. Los dones se contagian, los dones se transmiten, los dones han sido dados no para posesión propia, sino para edificación de la iglesia. También hay que esto también tiene otra perspectiva con la que tenemos que complementarlo, y es que cuando veamos otros dones que Dios ha puesto en otras personas, tenemos que tener prontitud para abrirnos a ellos. A veces también ocurre que tendemos a no entender lo que no tenemos nosotros. Y eso es una pobreza muy grande. Porque Dios ha dado carismas a otras personas que yo no tengo para complementar los que a mí me faltan. Por eso también es muy importante el que uno tenga prontitud para admirar la grandeza de Dios en los carismas que ha dado a los demás. O sea, no solo soy yo el que voy a enriquecer, también yo voy a ser enriquecido con los carismas de los demás. Y alabo a Dios porque veo en esa persona ese determinado carisma en el cual el Señor me está leccionando y Dios me está hablando en otros hermanos míos. Tenemos que ver también en muchos carismas que Dios ha puesto en nuestros hermanos como un libro abierto, ¿no?, como páginas de la palabra de Dios que nos están hablando nuestros hermanos. Ahora eso supone humildad, supone humildad, porque el que Dios nos hable a través de nuestros hermanos supone humildad grande, porque nos está hablando incluso en personas que son pecadoras. Y Dios me puede estar enseñando cosas en personas que son pecadoras, pero que eso no quita que tengan cosas muy concretas en las que enriquecerme. Sin embargo, nosotros podemos a veces rechazar dones de gracia que Dios pone a través de los demás por el hecho de que tienen un defecto, y como tienen un defecto los rechazamos así globalmente, no, fuera, porque este es un tal. Bueno, será un tal como yo seré un cual,
pero el caso es que Dios a través de él me ha dicho una palabra de verdad. El caso es que Dios se ha servido de él para darme un ejemplo bueno. Luego hay otros malos, pero ese ejemplo Dios en concreto me lo ha dado. O sea que para que esta doctrina de la comunión en los carismas la hagamos vida, hay que ser también muy humilde para recibir los dones que Dios ha dado a los demás. Que a veces es más fácil dar que recibir. Es verdad que cuesta dar, porque uno tiende a enterrar fácilmente los talentos, sí. Pero igual cuesta más recibir, porque recibir supone, pues eso, ¿no? Supone un don de humildad, un don de bueno, pues de postración ante otra persona que encima, si fuese Dios mismo en persona el que se manifestase, pero claro, como lo hace a través de un signo humilde, pues eso todavía nos humilla más, pero es necesario. Incluso fijaros, ¿no? Decía Unamuno, toma consejo hasta de tu enemigo, decía. Hasta en personas que tú las puedes considerar como enemigas, Dios te puede estar hablando a través de ellas. Dios puede estar transmitiéndote pues luces de Dios a través de personas que sean muy santas, será más fácil que lo haga, pero también a través de personas que no lo sean en absoluto. Quien está abierto a recibir la luz de Dios, los dones de Dios, pues puede enriquecerse de una manera pues insospechada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.